Jonás capítulo 3. Voy a leer del versículo 5 hasta el versículo 10. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Vamos a tener un momento de oración. Padre, en esta mañana nos regocijamos delante de tu presencia especial por tus obras en la creación, por tu obra en la providencia, por tu obra en la salvación de los hombres. Te damos gracias por el Salvador, te damos gracias por la obra de tu gracia, la manifestación poderosa del Espíritu Santo al aplicar la salvación. Nuevamente, al considerar tu palabra, queremos suplicar que el Señor Jesucristo sea aquel que como Maestro, por medio de su Espíritu y palabra, Él nos enseñe, infunde en nuestros corazones, aumenta en ellos tu temor, para que andemos conforme a tus estatutos. Te suplicamos que hoy tú obres poderosamente en el corazón de aquellos que no conocen a Cristo ni el poder de su gracia salvadora. Que hoy por medio de su palabra Cristo llegue a ellos y ellos respondan con fe en el Hijo de Dios. Te suplicamos esto en Cristo. Capacita a tu siervo en la exposición y aplicación de tu palabra. Amén. El libro de Jonás nos habla sobre el arrepentimiento de Dios como la respuesta invariable de su gobierno moral ante el arrepentimiento de los hombres en Nínive. Jonás capítulo 3, versículo 10 dice: y vio Dios sus acciones, las acciones de los ninivitas, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Este arrepentimiento no indica que Dios cambió de opinión, que el arrepentimiento de los ninivitas le tomó de sorpresa, o que Dios modificó su decreto o su plan, o su determinación eterna, o su propósito. Dios no cambia. Ninguna cosa cambia su vida. Salmo 102, versículo 26 y 27. Ninguna cosa cambia su carácter.
Su carácter no cambia, Santiago 1, versículo 17. Su verdad no cambia, Salmo 119, versículo 89 y 151. Juan capítulo 10, versículo 35. Su manera de obrar no cambia, es decir, Él actúa conforme a su gobierno moral, un gobierno justo y bondadoso. Esto significa que Él castiga el pecado y bendice al alma arrepentida, perdonándola y salvándola del poder del pecado y de las consecuencias del mismo. Dios no cambia en su ser, su carácter, su verdad, sus propósitos no cambian. Sobre esta verdad, el conocido teólogo J.I. Packer declaró: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Números capítulo 23, versículo 19. Arrepentirse significa revisar los juicios que hemos hecho y cambiar el plan de acción. Dios jamás hace esto, jamás necesita hacerlo, por cuanto sus planes se hacen sobre la base de un conocimiento y un control completos que se extienden a todas las cosas, tanto pasadas y presentes como futuras, de manera que no puede haber casos imprevistos y repentinos que puedan tomarlo por sorpresa. Una de dos cosas hace que el hombre cambie de parecer y modifique sus planes: la falta de visión por anticipar algo o la falta de visión para ejecutarlos. Pero como Dios es omnisciente y omnipotente, jamás se le hace necesario modificar sus decretos. El consejo de Jehová, dice el salmista, permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmo 33, versículo 11. Lo que Dios hace en el tiempo, lo planificó desde la eternidad, y todo lo que planificó en la eternidad, lo lleva a cabo en el tiempo. Todo lo que se ha comprometido a hacer en su palabra se cumplirá infaliblemente. Entonces, ¿en qué sentido debe entenderse Jonás capítulo 3, versículo 10, donde dice que se arrepintió Dios? Esta pregunta nos llevó a considerar el significado de los tres verbos que aparecen en este versículo. Y vimos que estos verbos expresan la respuesta divina al arrepentimiento o cambio de los ninivitas. Ante ese cambio, Dios miró a los ninivitas con la intención de favorecerles y tratarles según su presente condición moral y espiritual. Este cambio de curso de acción de parte de Dios se debe al principio moral de su gobierno en el mundo, el cual inmutablemente, invariablemente exige que Dios trate al hombre según la condición del hombre. Mientras los ninivitas continuaran en su maldad e impenitencia, el juicio de Dios de una manera real estaba contra ellos. Pero cuando ellos cambiaron, cuando se arrepintieron, entonces Dios les trató según esa condición. La expresión "se arrepintió Dios" no puede ser tomada en un sentido estrictamente literal, sino más bien en un sentido figurativo para expresar la bondad y misericordia de Dios a un pueblo arrepentido. Algo que es consecuente con ese principio de su gobierno moral
en este mundo. La manera en que Dios actuó es la manera en que Él siempre actúa cuando un hombre se arrepiente. Parece un cambio en Dios, pero realmente es un cambio en el hombre. Dios actúa conforme al cambio del hombre y de esta manera Él continúa siendo lo que Él es, lo que ha sido y será, y actuando conforme a su propósito y plan eterno. Como otro dijo, el arrepentimiento de Dios no es un comentario sobre algún cambio en su propósito secreto, sino un comentario sobre la clase de acción que Él toma en su interacción con el hombre. Pues después de considerar los términos que describen la respuesta divina, o resumir algo de lo que tratamos la última vez que tratamos este tema, pasamos a considerar una lección de suma importancia sobre el gobierno moral de Dios, y fue la siguiente: hay una relación, cito, hay una relación inseparable entre el pecado y el juicio de Dios y entre el arrepentimiento y la misericordia. El alma que pecare morirá. La paga del pecado es la muerte. El que encubre sus pecados no prosperará. Esto no cambia, no cambiará. Mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Este pasaje bíblico de Jonás, capítulo 3, versículos 5 al 10, no solo nos enseña una lección de suma importancia sobre el gobierno moral de Dios, nos enseña también una lección esencial sobre el método que Dios usa para comunicarse con los seres humanos. Nos enseña una lección esencial sobre el método que Él usa para comunicarse con los seres humanos. Él comunica sus pensamientos, su propósito y su voluntad en un lenguaje que los hombres entienden. Él nos habla en términos de lo que somos y dónde estamos. El texto dice, se arrepintió Dios del mal que había dicho. Dios habla de esta forma porque este es un lenguaje que nosotros entenderemos. Era un lenguaje que entendían los ninivitas, pues por esta misma razón ellos clamaron y dijeron, quizás Dios se arrepiente. Nosotros sabemos lo que significa formar un plan teniendo en cuenta ciertas circunstancias. Cuando esas circunstancias cambian, nosotros cambiamos con respecto a lo que queríamos hacer. Ahora Dios dice que Él hace algo semejante a lo que nosotros hacemos. No exactamente lo mismo, sino algo parecido a lo que nosotros hacemos. Él habla nuestro lenguaje, usa la forma en que hablamos para que podamos entender sus pensamientos y su voluntad. Usa expresiones típicas que nosotros usamos y entendemos para que podamos entender lo que Él nos dice. Calvino dice, Dios nos habla de sí mismo de manera humana. Explico, no porque Él es hombre, sino porque esta es la manera en que podemos nosotros o podremos nosotros conocer y entender algo que Él quiere comunicarnos. Calvino. Porque como nuestra flaqueza no puede llegar a su altura, la descripción que de Él se nos da ha de estar acomodada a nuestra capacidad para que la entendamos. Pues precisamente esta es la manera de acomodarse a nosotros, representarse no tal cual es en sí, sino como nosotros le sentimos. Aunque está exento de toda perturbación humana, sin embargo declara que se enoja con los pecadores. Su enojo es parecido,
y es real, pero no es exactamente el mismo que nuestro enojo. Esta manera de hablar se toma, dice Calvino, de nuestro modo de sentir, porque muestra el aspecto de una persona airada. Este aspecto es el que Dios usa para describir algo real, la ejecución del rigor de su justicia. Por otro lado, es necesario tener en cuenta lo que nos dice Hugh Martin, a quien el pastor Martin cita. Debemos cuidarnos de atribuir alguna imperfección humana a Dios, pero debemos cuidarnos del mismo modo de atribuirle ese carácter o esa naturaleza que sería imposible que hubiera una comunicación real, inteligible y amistosa entre Dios y su pueblo. Cuando Dios habla a su criatura, Él habla en un lenguaje que la criatura entiende. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Aunque Él había decretado la destrucción de Jerusalén, sus lágrimas por los habitantes de aquella ciudad no fueron una tergiversación o descripción engañosa de lo que Dios siente al entregar a esta ciudad a sus enemigos y finalmente a los tormentos eternos del infierno. Esto nos enseña que no debemos socavar la intención de Dios cuando Él, en pasajes como Mateo 23, versículos 37 al 39, donde Él habla de Jerusalén, donde Él expresa al Señor su lamento, que no debemos socavar la intención de Dios cuando Él en pasajes como esos expresa sus sentimientos. Sus lágrimas por esta ciudad manifiestan lo que Él siente como Dios. Aunque su sentimiento de tristeza, dolor, es algo que va más allá de lo que nosotros podemos entender o sentir o padecer, son sentimientos similares a los que nosotros sentimos. Y el sentimiento en el Señor es real. Nosotros no tenemos que negar lo que Dios dice de sus sentimientos para poder proteger la doctrina de la inmutabilidad de su decreto. Dios en la persona de su Hijo dice que cuando su juicio decretado venga sobre Jerusalén o viniera sobre Jerusalén por su impenitencia, Él nunca lo haría o nunca lo hace de un modo sádico, de un modo que disfruta con la crueldad. Él no castiga de esa forma, porque aún en el ejercicio de su justicia o la manifestación de su ira y severidad, Él continúa siendo un Dios de amor. Esto es parte de lo que debemos ver ante el lamento y las lágrimas del Señor, el Dios hombre. Su lamento y dolor reflejan los sentimientos de su Padre, que es amor. Nunca debemos sentirnos avergonzados de declarar lo que Dios revela sobre sus sentimientos en su palabra. Y como este otro siervo de Dios indica, es triste cuando una persona va a hablar sobre algún sentimiento de Dios, tener que pasar 45, 50 minutos explicando esto para guardar la doctrina del decreto de Dios. No, Dios no lo hace. Vamos a Jonás y ¿qué vemos? Se arrepintió Dios y punto. Nunca debemos sentirnos avergonzados de declarar lo que Dios revela sobre sus sentimientos en su palabra. Aunque estos sean más profundos y por naturaleza de otro género, siguen siendo los sentimientos de Dios. El punto, la verdad, es que de una manera consecuente con su ser divino, Él
Dios siente. Aunque su capacidad para sentir es en otro nivel que nosotros no podemos alcanzar porque somos criaturas y no somos Dios, el sentimiento divino es real. Sus sentimientos le permiten identificarse con nuestros sentimientos, sentir con nosotros. Él expresa los sentimientos de su corazón en un lenguaje que nosotros podamos entender. Estos sentimientos que Dios expresa y nos manifiesta muestran que Él está involucrado con sus criaturas, especialmente con sus hijos. Él no es un Dios desinteresado, ni un Dios tan lejos de nosotros que nos identifica con nuestro dolor o nuestros sufrimientos. Él no es alguien que no siente. Si el Dios que tú tienes en tu mente y que adoras es un Dios que no tiene sentimientos reales, aunque no exactamente los mismos a nosotros, porque Él es Dios y nosotros somos criaturas humanas, entonces lo que tú tienes es el Dios que tienen los deístas. Ellos adoran y sirven a esa clase de Dios, un Dios desinteresado, un Dios que personalmente no se involucra en la vida de sus criaturas. Ese Dios, fruto de la imaginación de los hombres, es un Dios desinteresado que creó al mundo, lo puso en movimiento, pero no está involucrado con él mismo. Una fuente de información define el deísmo como la enseñanza de que Dios existe, que ha creado el universo y todo lo que contiene, pero que dejó de estar involucrado en el universo y en la vida de las personas después de hacer el universo. Él permite que todo siga su curso natural sin intervención de su parte. En el deísmo se reconoce una fuerza creativa universal más grande que aquella demostrada por la humanidad, sostenida por la observación de las leyes y diseños en la naturaleza. Otra fuente indica que los deístas generalmente mantienen la existencia de un Dios personal, creador y gobernador del universo, la aplicación de una adoración divina, la obligación de una conducta ética, la necesidad de un arrepentimiento de los pecados, la recompensa o el castigo divino por los pecados aquí y en la vida del alma después de la muerte. Pero por otro lado, los deístas niegan cualquier intervención directa en el orden natural por parte de Dios. La actitud de los deístas se anticipa en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 4, donde dice: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Dios no se involucra. La fuente anterior señala correctamente el error de esta filosofía. El deísmo no es bíblico, ya que la Escritura claramente enseña que Dios sí está involucrado en el mundo y que ha intervenido muchas veces en este mundo. Considere, por ejemplo, el diluvio, la liberación del pueblo de Dios de Egipto y otros milagros. Claro está que el ejemplo más profundo e involucramiento por parte de Dios en el mundo lo encontramos en la encarnación de Cristo, el cual llevó a cabo muchos milagros, murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Dios es trascendente, pero Él es también inmanente. Aunque distinto a su creación, Él está presente en la misma.
presente y consciente de las actitudes y de la conducta del hombre, presente e involucrado con sus criaturas. Él pasa juicio sobre la conducta de ellas, les advierte, como en el caso de los ninivitas, del mal que vendrá sobre ellos si ellos continuaban en su incredulidad, indiferencia, endurecimiento e impenitencia. Esta involucración personal y directa de Dios en este mundo debe infundir gran temor y terror al incrédulo. Este debe sentir temor. Si ve las cosas como son y recibe la revelación divina dada en la Biblia, sentirá temor ante ese Dios que le consumirá eternamente en el infierno. Por otra parte, la involucración directa, personal, redentora de Dios en su creación, debe impartir gran consuelo al creyente, pues le asegura que Dios entiende su condición, se identifica con su dolor, con su condición. Dice la Biblia, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Él es el que perdona la iniquidad, sana las enfermedades, rescata nuestra vida de la fosa, colma de bienes. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Él se compadece. Sus sentimientos son reales, aunque a un nivel según la naturaleza de lo que le es Dios, pero ese sentimiento es real. Él se compadece de nosotros. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de lo que estamos hechos, se acuerda de que somos polvo. Esta involucración personal de Dios en este mundo también indica que el creyente puede, si no se cuida, puede ofender y entristecer a Dios, el Espíritu Santo. Esta involucración personal de Dios en este mundo también indica o implica que el creyente puede vivir de tal manera que traiga tristeza al Espíritu Santo. Tú, creyente, puedes conducirte de tal manera que produzcas en el Espíritu Santo algo parecido a aquel entristecimiento que tú sientes cuando alguien que tú amas te ofende profundamente. Por lo tanto, la Biblia dice que no entristezcamos al Espíritu Santo. He aquí una lección muy importante. Una lección esencial sobre el método que Dios usa para comunicarse. En tercer lugar, de el arrepentimiento de Dios, es decir, su significado e implicaciones, podemos también aprender una lección básica sobre la manera sabia en que Dios trata con sus criaturas. Una lección básica sobre la manera sabia en que Dios trata a sus criaturas. Y el comentarista Gordon Kitty ha explicado o explica esto de una manera que voy a citarle y espero que puedan entender. Dios trata con nosotros en términos de promesas, amenazas, castigos y galardones. Estos son los movimientos de la gracia hacia una humanidad perdida.
Las amenazas más espantosas y severas apuntan hacia las más valiosas bendiciones. ¿Para qué amenazó Dios a Nínive con la destrucción? Para llevarles al arrepentimiento. ¿Para qué formuló el mensaje en términos tan decisivos y aparentemente irrecuperables? Para salvarles de una condición que se había vuelto verdaderamente desesperada. ¿Para qué gritará una madre a su pequeño a punto de entrar inconscientemente en una calle de mucho tráfico? ¿Será simplemente para hacer mucho ruido o para aliviar su conciencia? ¿Que ella por lo menos hizo algún esfuerzo por guardar al niño del daño? Claro que no. Es el amor que se extiende, que hace el esfuerzo por guardar al pequeño del daño. Es el amor empleando un medio de comunicación que se ha apropiado a la necesidad del momento. Cuando Dios llamó a Nínive, su mensaje fue todo amenaza, ninguna esperanza en cuanto a las palabras en el mensaje. Charnock observó que no se lograría nada si Dios hubiera declarado explícitamente a los ninivitas las posibilidades de su misericordia. Las personas que se sienten seguras no se arrepentirán más rápidamente. Más bien su expectativa de la paciencia y abstención de Dios les llevará a una presunción y dilatarán su arrepentimiento hasta que sea demasiado tarde. Así que, en cuanto a los hombres a los cuales Él se ha propuesto perdonar, para obrar en ellos, para llevarles al arrepentimiento, Él les amenaza con juicios terribles. Y si ellos continúan así y terminan así, conocerán en su propia experiencia el juicio de Dios. Pero Dios sabe lo que está haciendo insabiamente cuando Él va por un alma o por almas que Él va a salvar. Él suena como debe sonar y Él no está jugando. Si continúas en esa condición, perecerás. El juicio de Dios vendrá. Pero estas son las cosas que inquietan, que traen temor. ¿Por qué? Porque sabemos Dios no juega. Él no miente. Y estas cosas nos llaman la atención, nos detienen, nos llevan a pensar y nos obligan a tomar la palabra de Dios y su advertencia en serio. Estas amenazas, por ser cuanto más terribles y perentorias, tienen la mayor posibilidad de ser eficaces para el fin para el cual Dios las ha designado. Es decir, para humillarles bajo un sentido de su demérito y un conocimiento o reconocimiento de su justicia recta. Por lo tanto, aunque tales amenazas sean denunciadas de una manera absoluta, sin embargo, han de ser interpretadas condicionalmente. Cuando juntamos todos estos hilos, tenemos una prueba maravillosa de la gracia de Dios hacia nosotros. Él nos habla en lenguaje sencillo acerca de sí mismo y acerca de nuestras necesidades. Él se extiende desde la misma eternidad y toca las profundidades de nuestro ser interior con las súplicas de su amor que perdura para siempre. He aquí una lección esencial, una lección básica sobre la manera sabia en que Dios trata a sus criaturas. ¿Para qué? Para hacerles bien. El significado e implicaciones del arrepentimiento de Dios no solo nos enseña una lección de suma importancia sobre el gobierno moral de Dios, una lección esencial sobre el método que Dios usa para comunicarse, también nos enseña una lección básica sobre la manera sabia en que Dios trata a sus criaturas. Y finalmente,
el arrepentimiento de Dios, su significado e implicaciones, nos enseñan una lección fundamental sobre la obra que trae mayor deleite a Dios. Una lección fundamental sobre la obra que le trae a Dios mayor deleite. Dios se deleita en todo lo que hace. Pero como el pastor Martin señala, la obra en la que Él más se deleita es la que Él lleva a cabo cuando salva a los pecadores. El arrepentimiento y la salvación de Nínive representan la clase de obra en la que Dios más se deleita. A pesar de la crueldad y maldad de Nínive, a pesar de que esta maldad había llegado a su mayor extremo, a pesar de sus ofensas contra la santidad de Dios, Dios envió al profeta Jonás con un mensaje aterrador. En 40 días, la ciudad y sus habitantes serán destruidos. Este mensaje detuvo a toda la ciudad. Afectados profundamente por esta advertencia divina, se postraron delante de Dios. Ahora, observen la respuesta divina. Dios no se dijo a sí mismo: voy a esperar varios días para comenzar a revelarle a ellos mi misericordia, para comenzar a comunicarles a ellos mi perdón. No, inmediatamente que Dios ve las señales de un verdadero y profundo arrepentimiento, Él se apresura a mostrar su misericordia. Décadas de una culpa acumulada se pasan por encima para tratar a los habitantes de Nínive con misericordia. ¿A qué se debe esa reacción? Se debe a que la obra en la que Dios más se deleita no es enviar a los hombres al infierno, sino a mostrar a los hombres pecadores su misericordia. En Isaías 28:21, Dios compara su juicio a una obra extraña. Su mayor deleite no es condenar a los pecadores en el infierno o al infierno, sino salvarlos del pecado y de ese lugar de horribles tormentos. Dios, por medio de Ezequiel, dice a la casa de Israel: así habéis hablado diciendo, ciertamente nuestras transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros, y por ellos nos estamos consumiendo. ¿Cómo pues podremos vivir? Merecemos juicio, merecemos que Dios venga con castigo y Él trate con nosotros y nos destruya. ¿Cómo pues podremos vivir? Dios dice: diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco o me deleito en la muerte de los hombres pecadores. No siento deleite o satisfacción sádica en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. He aquí el Dios que creó los cielos y la tierra, que no necesita nada de nosotros, que no se siente solo, que no necesita nada de lo que nosotros quisiéramos darle, pues todo es suyo. Ese Dios que lo que tiene que hacer según su justicia es enviarnos al infierno. ¿Qué es lo que Él hace? No, Él muestra y se deleita en mostrar a los pecadores su deseo de que los pecadores no se pierdan, no perezcan, no sean destruidos, sino que vengan a Él por la fe, crean en Él y sean salvos. Este Dios que no necesita nada de nosotros, que se sienta en su trono soberano,
Miren hasta donde Él condesciende para mostrar su amor, su bondad y misericordia. Él ruega a los pecadores: volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Mostrar su misericordia es lo que produce en Dios mayor satisfacción. Aunque castigar al pecador por su pecado es uno de los fundamentos de su gobierno moral, pues esto es lo que demanda su justicia, el mayor deleite de Dios no es condenar al hombre, sino mostrarle misericordia. Por esta razón Dios envió a Jonás a Nínive. Jonás conocía esto, por eso era que no quería ir a Nínive, porque su racismo y sus prejuicios y otras cosas y sus puntos de vista políticos velaron la mente de este gran siervo de Dios. ¿Se le olvidó? No se le olvidó, él sabía. Y por eso no quería ir a Nínive. La mayor obra en la que Dios se deleita es en salvar a pecadores y mostrar a los pecadores misericordia. Dios envió a este hombre a Nínive. Por esto Dios ruega a los pecadores y les dice: volveos de vuestros malos caminos. Mi amigo, Dios te enviará al infierno si tú continúas en tu indiferencia, en tu dureza de tu corazón, en tu impenitencia y en tu incredulidad. Pero escucha, aquello que le traerá más deleite y satisfacción no es el enviarte a ese lugar horrible de tormentos incesantes, indescriptibles y eternos, sino en ver que tú te vuelves de tus malos caminos para recibir por la fe a su Hijo, el Señor Jesucristo. Aquellos pecadores que se arrepienten de sus pecados y que creen en el Señor Jesucristo como el único salvador de pecadores, como aquel que presentó un sacrificio expiatorio que quita completamente la culpa. Y es el fundamento exclusivo sobre el cual Dios perdona y recibe pecadores, aquellos que se arrepienten de sus pecados y reciben o creen en Cristo como su Señor y Salvador. Óyeme, óiganos, hijos nuestros, escúchenos. Dios es pronto en recibirlos, perdonarlos y salvarlos. Como el padre del hijo pródigo, Dios extiende sus brazos misericordiosos para recibir y perdonar a pecadores arrepentidos que creen en Cristo. El hijo pródigo, arrepentido, dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, y al ver a su hijo en la condición en que venía, sintió compasión, se le conmovieron las entrañas. Sintió compasión por él, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Querido pecador incrédulo, esta palabra se usa para decirte a ti cómo Dios se siente de una manera real. Él siente una verdadera compasión y Él recibe pecadores.
El hijo pródigo le dijo a su padre: he pecado contra el cielo y ante ti, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Ahora bien, observen, el padre no comenzó a sacarle en cara todo lo que el hijo había dicho. Ajá, ahora vienes, ¿verdad? Después de haber malgastado todo aquello, ahora vienes tú. Oye mío, qué bueno que tú hayas llegado, pero oye, ¿te acuerdas que mira lo que tú hiciste, mira aquello, después que te entregaste a estar con prostitutas, después que hiciste aquello y lo otro, que me dices, ¡no! El padre no comenzó a sacarle en cara todo eso. Él celebró con alegría, con gran gozo, el arrepentimiento de su hijo. Se deleitó grandemente en mostrarle misericordia a un indigno pecador. Pronto, dijo el padre, traed la mejor ropa y vestidlo. Pronto, poned un anillo en su mano, sandalias en sus pies, traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermano, amigo mío, oye bien, perdido, este es Dios. Pronto a recibir a pecadores arrepentidos. Esta mañana sus brazos están abiertos y extendidos para mostrar misericordia. Ve a Él, cree en Él, descansa en Cristo y lo que Cristo hizo, y tú también conocerás esa misericordia en tu propia experiencia, conocerás el perdón divino, conocerás lo que es verdadera libertad, pues cuando el Hijo os hiciere libres, dice la Biblia, seréis verdaderamente libres. Esa carga de culpa, ese peso, todo eso se caerá y se caerá de pronto. ¿Por qué? Porque Dios recibe prontamente. Y no hay mayor obra en la que Él se deleite que recibir pecadores arrepentidos que creen en Él y confían en Él para la salvación eterna de sus almas. Y comenzaron a regocijarse. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Observen, es Dios que más que ningún otro se regocija ante el resultado o el fruto de su obra salvadora. El Padre en la parábola representa a Dios. Este se regocijó. El pastor se regocija al encontrar la oveja perdida. La mujer se regocija al encontrar la moneda que se había perdido. Jesús dice, de la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El gozo aquí es el que los ángeles ven. Se lleva a cabo delante de su presencia en el cielo. Este gozo, sin lugar a dudas, es el gozo de Dios. Si hubo algo que produjo gran deleite, gran satisfacción a Dios, fue el arrepentimiento de los ninivitas. El mayor deleite de Dios no está en condenarte. Esto ya es una realidad. Juan 3, versículo 36. El que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Pero aquel que se arrepiente de sus pecados, que odia sus pecados, que confiesa sus pecados, que reconoce que ha ofendido a Dios porque ha pecado, aquel que se vuelve con dolor y tristeza en su corazón porque ha pecado contra Dios, se vuelve a Dios y descansa y recibe la misericordia que Dios provee para pecadores, para salvarlos. Tal individuo
será perdonado, recibido por Dios. Si tú crees el mensaje de Dios y tratas tu pecado a cabalidad y pides misericordia con esperanza, Dios se arrepentirá sobre lo que dijo acerca de ti. Él te perdonará, te librará del poder del pecado y te librará también, aleluya, del infierno. El infierno no es un juego. No importa lo que los artistas del cine o los cantantes digan. Algunos tan atrevidos, tan endurecidos, tan perversos, esperan con deleite la muerte para supuestamente estar con sus amigos en el infierno. Cosa horrenda es caer en las manos de un Dios airado. ¿Tú quieres saber algo de lo que es esto? Ve cuando vienen los maremotos, los tsunamis. Ve cuando vienen esos tornados, esas tormentas que arrasan todo lo que encuentran. Sin misericordia. Cosa horrenda es caer en las manos de un Dios airado. Pero eso no es lo que produce mayor deleite en Dios. Lo que produce mayor deleite y satisfacción en su alma, por lo que Él se regocija profundamente, es porque pecadores crean en Cristo, se arrepientan de sus pecados. Pero yo, con todos mis pecados, ¿cómo es posible? Yo he pecado tanto, he ignorado a Dios por tantos años, así también los habitantes de Nínive, pero tan pronto como se arrepintieron y creyeron, fueron perdonados y librados de la destrucción. Este Dios recibe pecadores. Pecador, no esperes más, ve a Él, confía en Él y serás salvo. Oremos. Oh Padre, te damos gracias por la manifestación de tu gran misericordia en la obra, en la persona y la obra del Señor Jesucristo, en las invitaciones, en los ruegos que tú haces a los pecadores para que se vuelvan de sus malos caminos y gusten de tu perdón y de la salvación. Oh, te suplicamos por aquellos que dudan, que piensan que tal vez han hecho cosas tan terribles que para ellos no hay o no puede haber misericordia. Oh, quita tal pensamiento de sus corazones y que ellos vean con claridad tu misericordia, cómo se presenta en tu palabra, cómo se manifestó en la vida de los ninivitas, cómo se manifestó en esa parábola del hijo pródigo. Ven pues, que nosotros también en esta iglesia podamos con los ángeles y contigo regocijarnos al ver la manifestación de tu gracia salvadora. Ven y haz esto, te lo pedimos en Cristo.